Bueno, en este video vamos a ver lo que es el capítulo número 4 de Varian, en donde se presentan las funciones de utilidad. La función de utilidad no es otra cosa que expresar matemáticamente los gustos y preferencias de los consumidores. Lo que intenta hacer siempre la teoría neoclásica es llevar a matemática aspectos que tienen que ver con la conducta del hombre. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda la ¿no? Es, a diferencia de economía clásica, en microeconomía, nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos para expresar matemáticamente todas estas cuestiones que tienen que ver con la conducta del consumidor individual? Eso es lo que hace la teoría neoclásica desde la parte de microeconomía. Voy a compartirles el PowerPoint, en donde vamos a empezar a ver el capítulo 4. Está muy vinculado, por supuesto, con las preferencias, ¿no? Bueno, el capítulo 4 de Varian habla de la función de utilidad. ¿Qué es la función de utilidad? Como les mencionaba, es la herramienta matemática que al analista, ¿no? Nosotros como analistas, nos permite asignarle un valor de satisfacción que le reporte el consumo de un bien o una cesta de bienes al individuo. Yo le puedo decir al consumidor que me diga un valor, un pote de dulce de leche me brinda 5 útiles. El valor no me dice nada en sí, porque el nivel de útil, o sea, el nivel de útil como unidad de medida, no me está haciendo referencia a nada. Pero sí, lo que me permite, por eso decimos que no tiene validez cardinal, no me dice nada, pero sí me permite generar un orden. ¿Sí? El valor en sí mismo a mí no me dice nada, pero al decir un pote de dulce de leche me vale 5 útiles, un pote de mermelada me vale 4 útiles, yo ya sé que las preferencias por el pote de dulce de leche son mayores que las que me da el pote de mermelada, entonces yo podría ordenar de mayor a menor, a mayor, las preferencias que tienen por determinado bien o cesta de bienes, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, en realidad, la función de utilidad, lo que va a representar es el mapa de indiferencias. Nosotros vimos el mapa de indiferencias, ¿no? Como una función, digamos, como un conjunto de curvas que representan las diferentes cantidades de un bien y del otro que le proporcionan un mismo nivel de satisfacción. Ese nivel de satisfacción ahora para nosotros es la utilidad, y la utilidad iba creciendo a medida que cambia, a medida que me iba alejando del origen. Entonces, como yo le decía, los valores nominales de las variables, de las preferencias, cuando llego a un nivel de utilidad, no me dice nada, ¿sí? En sí. Por ejemplo, ahí yo tengo 3 casos, ¿sí? Tengo 3 cestas de consumos. Yo digo, la cesta de consumo A me da 3 útiles, la cesta de consumo B me da 2 útiles y la cesta de consumo 1 me da 1 útil. Todo eso me da un nivel de utilidad determinado, ¿sí? Yo las ordeno de mayor a menor y digo, claramente 3 es mayor a 2, es mayor a 1, están ordenadas de mayor a menor. Pero, por ejemplo, puedo tener otros valores para el nivel de utilidad que me brinda, en donde digo, a mí la cesta de consumo de A me da 17 útiles, la cesta de consumo D 10 útiles y la cesta de consumo C me da 0,002 útiles. Ahí también están ordenadas de mayor a menor. Y lo mismo puedo hacer con otra forma u otra función de utilidad que me dice, bueno, a mí la cesta de consumo me da -1, la cesta de consumo B me da -2 y la cesta de consumo C me da -3. Claramente, en todos los casos, la cesta de consumo A me da una mayor utilidad que la cesta de consumo B y que la cesta del consumo C.
Si yo las tuviera que ordenar como están ordenadas acá, todas están ordenadas en el mismo orden. Quiere decir que independientemente del valor que le asigne, 3, 17 o -1, la cesta A siempre es la más preferida respecto a B y C. El valor no me dice nada, no quiere decir que para un consumidor que tiene una función de utilidad descrita por U2, la cesta A le da mayor satisfacción. No, porque si yo la comparo con la cesta B, es igual para el consumidor que tiene una función de utilidad 1 que para el consumidor que tiene una función de utilidad 2. ¿Sí? El valor no me dice nada, pero sí me da información importante que a mí me permite ordenar esa cesta de bienes. Por eso decimos que la función de utilidad me brinda información importante en términos ordinales, en términos del orden que yo le puedo dar a las preferencias de los consumidores. ¿Sí? Por lo tanto, esto a nosotros nos permite introducir el concepto de transformaciones monótonas de una función de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que como el valor nominal es secundario, una misma preferencia, ¿sí?, por un conjunto de cesta de bienes puede ser explicada por diferentes funciones de utilidad. ¿Sí? Siempre que todas esas funciones de utilidad me arrojen datos en donde a mí me muestren que los bienes consumidos por el individuo tienen el mismo orden, decimos que las funciones de utilidad son transformaciones monótonas. Más allá del que el valor útil tenga una unidad diferente en cada una de las funciones dadas. ¿Sí? Porque el valor es indiferente. ¿Sí? Cuando yo miro y comparo funciones de utilidad de individuos diferentes o de un mismo individuo, no me fijo en la cantidad de útiles o en el resultado matemático de la función de utilidad, sino que miro el orden en que queda armado la satisfacción que le brinda el conjunto de cestas al individuo para diferentes funciones de utilidad. Las curvas de indiferencias que nosotros habíamos visto hasta el momento, que como las graficábamos, teníamos valores de x1 y x2 y graficábamos en un gráfico de eje cartesiano en donde poníamos x1 y x2 y entonces acá combinábamos 100 y 100, 50 y 200, 300 y 40 y pico, 400 y, bueno, un poquito menos. Entonces, cada una de estas me representaban el mismo nivel de satisfacción, ¿sí? A medida que me alejaba del origen, fíjense en cómo aumentaba mi nivel de satisfacción, que viene dado por 100, 150 y 200, ¿sí? Este mapa de indiferencia no surge de otro lado que no es de la función de utilidad, que en este caso la función de utilidad está representada por la multiplicación entre las cantidades de x1 que consuma el individuo y las cantidades de x2 que consuma el individuo. Es como que yo podría codificar en una función matemática las preferencias que tiene el consumidor, por ejemplo, por galletitas de chocolate y alfajores de chocolate, en una función matemática, que en este caso me dice que la utilidad de este consumidor por las galletitas de chocolate y los alfajores de chocolate va a estar dado por la multiplicación de lo que consuma o de las unidades consumidas por ambos bienes. ¿Cómo hago para pasar de las funciones de utilidad a las curvas de indiferencias? ¿Sí? Porque yo puedo, a partir de la función de utilidad, asignarle un valor constante, ¿no?, a la utilidad. Yo tengo la función de utilidad, yo sé que es una función que va a depender de las cantidades consumidas de x1 y x2, ¿sí? Para graficar el mapa de indiferencia, lo que yo necesito, ¿qué es? Es tener una variable en
dependiente y una variable independiente, ¿sí? Yo acá tengo las dos variables que me dan un valor de la función. Entonces, yo a este u, que va a ser un valor determinado, le asigno un valor fijo, k. Y de ahí despejo x2, al definir acá un valor fijo acá, esto me va a quedar como una función x1 por x2, y yo voy a poder despejar esta función para obtener una función en donde x2 sea función de x1 y en donde k opere como una constante. Al asignarle diferentes valores a k, yo voy a obtener cada una de las curvas de indiferencia. Miremos el ejemplo que yo tenía recién. Yo tenía que la función de utilidad x1 por x2 describía las preferencias de un consumidor. Digo, bueno, le asigno un valor u acá, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tener? K, valor constante, igual a x1, x2. Ya con este valor constante puedo despejar x2, ¿sí? Y acá poner x1 y decir, bueno, genial, yo acá puedo graficar, puedo asignarles que diferentes valores a x1, ¿sí? Y acá asignarles diferentes valores acá, ¿sí? Y obtener los valores de x2 que aparecen dentro de la misma curva de indiferencia. ¿Cómo digo? Yo digo que 100 unidades de x1 por 100 unidades de x2 me brindan un nivel de utilidad de 10.000. Lo mismo que si consumo 200 unidades de x1 y 50 unidades de x2. Y así sucesivamente. Ahora, si yo consumo 100 unidades de x1 y consumo 225 unidades de x2, voy a obtener 22.500 útiles de esa cesta de consumo. Voy a estar en una curva de indiferencia mayor, ¿sí? Y si yo consumo 100 unidades de x1 y 400 unidades de x2, voy a obtener 40.000 útiles de esa cesta de consumo y voy a estar en una curva de indiferencia mayor. ¿Sí? Entonces, a medida que me alejo del origen y que yo voy incorporando más cantidades de los bienes, voy pudiendo obtener mayor nivel de satisfacción. Y simplemente esta tabla se construye definiendo valores de utilidad, definiendo valores de x1 y completando a partir de esta función que yo tengo acá. Como dijimos, hay diferentes formas o tipos de preferencias de los consumidores, como habíamos visto en las curvas de indiferencias. Una de esas formas de preferencias son las de los sustitutos perfectos, ¿sí? Como habíamos mencionado, los sustitutos perfectos, a mí no me importaba cuántas cantidades tenía de un bien y del otro, que me importaba era la cantidad total que yo consumía de ambos bienes. Entonces, la función de utilidad de los sustitutos perfectos siempre va a estar dada por la suma de las cantidades que consumo de x1 y de las cantidades que consumo de x2. Pero puede ser que para el consumidor no represente lo mismo las cantidades de x1 y x2. Por ejemplo, puede ser que el consumo de x1 le represente el doble de valor que el consumo de x2, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le representa el doble de utilidad, porque es más valioso, entonces la función de utilidad se va a modificar. Y en vez de tener x1 y x2, voy a decir, bueno, como el consumo de x1 me da el doble de utilidad que el consumo de x2, yo voy a tener que 2x1 más x2 me van a definir el nivel total de utilidad que yo consuma de ambos bienes. A mí me da lo mismo consumir una unidad de x1 que 2 unidades de x2, ¿sí? Porque el consumo de x1 vale el doble que el consumo de x2. Y acá les voy a pedir que se detengan con paciencia para analizar bien lo que yo estoy diciendo, ¿sí?
El coeficiente que acompaña al valor de las cantidades consumidas del bien es el que me indica la utilidad que me brinda el bien en relación al otro. Si a mí me brinda el doble de utilidad, entonces la función de utilidad se representa 2 veces esa utilidad, porque cada bien del X1 que yo consuma me va a dar 2 útiles versus a un útil que me va a dar el consumo de X2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sustituir el consumo de X1 por el consumo de X2, como X1 me da el doble que el consumo de X2, yo voy a necesitar 2 unidades de X2 más 1 unidad de X1 para mantener constante mi nivel de utilidad. Deténganse con este punto, es muy importante, lo vamos a ver en clase, porque se presta confusión. Ustedes tienen que tener bien en claro que acá, que cuando yo mido el nivel de utilidad, estoy diciendo la satisfacción que me representa el consumo de X1 y el consumo de X2. Y si yo digo que X1 es el doble de valioso que X2, quiere decir que la utilidad va a estar dada por 2 veces lo que yo consuma de X1 más lo que consuma de X2. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿cómo yo graficaría una función de utilidad de este estilo? Suponiendo que yo lo que tengo es para consumir botellas de litro de agua potable y botellas de litro de agua mineral, ¿sí? Acá suponemos que me da lo mismo consumir una botella de 1 litro de agua mineral y una botella de 1 litro de agua potable. Entonces, para graficarla, lo que yo voy a decir es, suponiendo que yo quiera consumir son 10 litros de agua. Bueno, yo puedo satisfacer el consumo de 10 litros de agua consumiendo 0 de agua potable y 10 litros de agua mineral. O puedo consumir 0 de agua potable, agua mineral y 10 litros de agua potable. Cuando uno estos 2 puntos, yo obtengo la función de utilidad que me dice el nivel de satisfacción que me da el consumo de 10 litros de agua. También ese nivel de consumo de 10 litros de agua me lo puede dar consumir 5 botellas de litro de agua mineral con 5 botellas de litro de agua potable. Entonces yo así voy graficando las funciones de utilidad. ¿Sí? En este caso, la relación es 1 a 1, porque a mí me da lo mismo consumir 1 litro de agua que consumir 1 litro de agua potable. Los bienes complementarios. Cuando hablamos de bienes complementarios, nosotros ¿qué habíamos dicho? Bueno, al consumidor le es indiferente qué cosa. O sea, para satisfacer determinado nivel de preferencias, el consumidor necesita una proporción determinada del consumo de ambos bienes. Por ejemplo, si yo quiero consumir o si en una reunión de amigos en época prepandemia quisiéramos consumir mates, el nivel de satisfacción que yo reciba por el consumo de mate va a depender de la cantidad de mates y bombillas que yo tenga. Entonces, voy a consumir un mate cada 1 minuto, cada 1 hora, si tenemos un montón de amigos, y por lo tanto siempre voy a necesitar de un mate y una bombilla para tener determinado nivel de satisfacción. Consumir un mate por hora. Ahora, si en el grupo de amigos aumenta el número de bombillas, pero la cantidad de mate sigue siendo la misma, yo voy a seguir consumiendo un mate por hora y voy a seguir recibiendo la satisfacción que me da consumir un mate por hora, por más que tenga 20 bombillas, porque me faltan 20 mates para aumentar mi nivel de satisfacción. Mi nivel de satisfacción va a aumentar cuando yo tenga otro mate y tenga 2 mates y 2 bombillas, porque voy a poder obtener un nivel de satisfacción, por ejemplo, de consumir 2 mates por hora.
¿sí? Porque va a ser más rápido la ronda del consumo de mate. Entonces, siempre voy a necesitar una misma nivel de utilidad, una misma proporción de bienes. ¿Cómo grafico la función de utilidad? Vamos a decir que es el mínimo entre la cantidad de X1 y de X2 que dispongan, ¿sí? De nuevo, A y B, que son los coeficientes que acompañan a cada uno de los valores, me va a decir el peso que tiene un bien en relación al otro. Por ejemplo, si yo necesito 2 unidades del bien X2 y una unidad del bien X1, por ejemplo, si yo quiero comer una hamburguesa completa, necesito 2 panes, serían X2, y una hamburguesa de carne, sería X1, la función de utilidad, ¿cuál va a ser? El mínimo entre la mitad de lo que yo tenga de panes y la cantidad de hamburguesas que yo tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada hamburguesa la tengo que combinar con 2 panes. Si yo tengo 8 panes y 5 hamburguesas, 8 panes, digo, empanadas de panes y 5 hamburguesas, ¿yo puedo comer 5 hamburguesas? No, voy a poder comer 8 dividido 2, porque necesito 2 panes, 4 hamburguesas, porque tengo 4 pares de panes para hacer una hamburguesa. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro tipo de preferencias, y de nuevo, son todas preferencias que tienen que ver con los gustos de cada uno de los individuos, tienen que ver con las preferencias cuasilineales. Las preferencias cuasilineales son aquellas en donde el consumidor, a la hora de elegir entre el consumo de 2 bienes, prefiere consumir una mayor cantidad de uno de los 2 bienes y apenas una pequeña proporción del otro bien, ¿sí? Esto va a hacer que en uno de los términos la función se comporte como lineal y la otra, o sea, en uno de los 2 términos, en uno de los 2 bienes, ese bien se comporte como lineal y el otro se comporte como no lineal. Por ejemplo, yo acá tengo el logaritmo natural de x1 más x2, ¿sí? Fíjense en que es horizontal respecto a x1. x1 es la parte no lineal, ¿sí? Fíjense en que la pendiente, vamos a quedarnos así. En este caso, el que me reporta mayor utilidad es el bien x2, ¿sí? Entonces, a medida que yo aumente x2 en mayor medida, voy a lograr aumentar mi nivel de satisfacción. Fíjense en que en el punto este, yo tengo mucha cantidad de x2 y poquita cantidad de x1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no necesito mucha cantidad de X1 para lograr mi nivel de satisfacción. Distinto es este caso, en donde X2 es no lineal, porque está elevado a la 1 medio, o la raíz cuadrada de X2, más X1. Fíjense en este punto, ¿no? X1 es la función lineal acompañado por un parámetro 2. Está consumiendo 490 unidades de X1 y casi 0 o muy cercana a 0 cantidades de x2. Entonces, esta función, que es lineal en x1, es más vertical para el lado de x1. ¿Sí? Y esto se relaciona en el extremo con lo que tienen que ver con los bienes neutrales. ¿Sí? En los bienes neutrales nosotros habíamos dicho que había un bien que no me reportaba utilidad, básicamente, que tenerlo o no tenerlo a mí no me cambiaba mi nivel de satisfacción porque yo no lo iba a consumir. Fíjense, el nivel de satisfacción de la curva de indiferencia azul, por ejemplo, es siempre 10, independientemente de si yo tenga 10 unidades de X1, 20 unidades de X2, 30 unidades de X, 10 unidades de X1, 20 unidades de X1, 30 unidades de X2. Es siempre X, ese es 10, ¿no? Porque a mí lo que me está reportando utilidad es el bien X2,
¿sí? Que está dado por esto. Quiere decir que acá mi utilidad va a ser igual a X2. Si yo aumento X2 a 20, ahí aumentó mi nivel de utilidad. Entonces, en este caso, la función de utilidad es igual a X2. Fíjense en que es lineal a X2 y tiene forma horizontal, que es muy parecido a esto. Acá nosotros podríamos suponer que en el extremo o en el límite, el consumidor, en el límite, el consumidor es neutral a X1. No llega a ser del todo neutral porque alguito de X1 necesita, pero tiene una tendencia. En este caso, fíjense en que al consumidor tiene un nivel de utilidad 10 y puede tener 20X2, 30X2, 40X2, que él no va a cambiar su nivel de satisfacción. Ahora, va a cambiar su nivel de satisfacción cuando aumente el consumo de X1. Entonces, decimos que el consumidor es neutral a X2. Y su función de utilidad va a ser exactamente igual a lo que consuma de X1. ¿Qué es lo que me pasa acá? No digo que X2 sea neutral para este consumidor, pero sí tiene una tendencia hacia, porque la mayor utilidad se la da el término lineal. Por eso tiene esta forma más localizada. Y después están las preferencias Cobb-Douglas, que las preferencias Cobb-Douglas son las típicas, que son las que habíamos dicho, que las preferencias regulares, que preferían los medios a los extremos, que eran convexas al origen, que tenían pendiente negativa, y que venían dadas, por ejemplo, por una función de utilidad de este estilo. Ahora vamos a ver la relación marginal de sustitución y la utilidad marginal. ¿Qué tiene de bueno conocer la función de utilidad respecto a lo que nosotros veníamos calculando la relación marginal de sustitución? Que yo al tener una función puedo obtener cuál es la utilidad en que aumenta el consumo, la utilidad en que aumenta, perdón, en cuánto aumenta en pequeños cambios de X1, pequeños cambios de X2, cuánto tienen para aumentar en una unidad X1 en una muy pequeña proporción, cuánto tiene que variar las cantidades de Y. Me permite ver variaciones en el margen, que nosotros no podíamos ver cuando analizábamos el incremento de X1, el incremento de X2 sobre el incremento de X1. Y no es otra cosa que cuando hablamos de marginalidad en economía clásica, estamos hablando de derivada. Y fíjense en que lo que yo estoy viendo acá es cuánto aumenta la utilidad de X1 más un incremento en X2, teniendo constante X2, menos la utilidad de X1 más X2, que es el punto inicial, este es el punto final, cuando incremento en una pequeña cantidad de X1. ¿Sí? Yo puedo ver cambios en la utilidad marginal en el límite. O sea, en el límite, en un punto muy pequeño en torno al punto, ¿sí? Digamos, en un tramo muy pequeño en torno al punto. Y lo que decimos como ley general es que la utilidad marginal es decreciente. ¿Sí? Que a medida que aumento el consumo de un bien, la utilidad adicional que este bien reporta va a ser menor. Y esto tiene que ver con el concepto de saciedad. Recuerden que cuando nosotros analizábamos los mapas de indiferencia, decíamos que había un punto máximo de satisfacción de utilidad, y a medida que yo voy aumentando el consumo de ese bien, me voy acercando a ese punto máximo de satisfacción o de saciedad. Por lo tanto, la utilidad marginal que yo vaya incrementando va a ser cada vez menor. Va a ser positiva, pero va a ser menor que la anterior. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué veíamos en ECO 2? Bueno, en ECO neoclásica decíamos, bueno, si yo quiero mantener constante mi nivel de satisfacción y aumento X2 de 200 a 400, ¿cuánto varía X1? Si aumento X1 de 200 a 400, ¿cuánto varía X2? X2 varía de 200 a 100, ¿sí?
Entonces, la utilidad marginal de X1 va a ser igual a la derivada de la utilidad respecto a X1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a variar mi utilidad? Mi utilidad va a variar en lo que varíe las cantidades de X1 por esa variación en la utilidad marginal que me dé el incremento de X1. Aumentar X1 me genera un aumento de utilidad, ¿sí? Entonces, la variación total de la utilidad me lo va a dar ese incremento. Ahora, cuando yo incremento X2, es la utilidad marginal, es la derivada de la utilidad respecto a X2. Por lo tanto, lo que varíe la utilidad marginal de consumir una unidad más de X1 es lo que yo consuma adicionalmente de X2 por la utilidad marginal que me dé ese consumo de X2. Si yo quiero mantener constante mi nivel de satisfacción, ¿qué va a pasar? Mi utilidad marginal de X1 por el incremento de X2 más mi utilidad marginal de X2 por mi incremento de X1 va a tener que ser que esa variación en la utilidad sea igual a 0. Al despejar, yo tengo que la utilidad marginal de X1 sobre la utilidad marginal de X2 es igual al incremento de X2 sobre el incremento de X1, que no es otra cosa que la relación marginal de sustitución de X2 por X1. Es simplemente despejando la función de utilidad, ¿sí? Acá les explico lo mismo en palabras, como para que les quede más claro lo que les acabo de explicar anteriormente, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener ahora en la relación marginal de sustitución es un cociente de utilidades marginales. Ya no voy a tener una cantidad como tenía antes, sino un cociente de utilidades marginales. Y como la utilidad marginal como la utilidad es una función y la derivada de una utilidad también puede ser una función, lo que yo voy a obtener acá es una función de la utilidad marginal, una función de la relación marginal de sustitución, que me va a permitir reemplazar diferentes valores de X1 y X2 a lo largo de la curva de indiferencia e ir obteniendo diferentes valores de la relación marginal de sustitución de X1 de X2 por X1. ¿Sí? Y esto es muy importante, la relación marginal de sustitución, para entender la pendiente de la curva de la curva de indiferencia y sobre todo de las curvas de indiferencias regulares. Cuando yo tengo, primero nosotros habíamos dicho que como vamos a trabajar con bienes y no males, siempre que yo aumente el consumo de un bien, voy a tener que reducir el consumo de otro bien. Eso hace que la pendiente sea negativa. Perfecto. Ahora, además de ser negativa, en las preferencias regulares, la relación marginal de sustitución, por supuesto, me va a dar negativa, porque aumenta X, reduzco X2 y aumento X1, pero a la vez va a ser decreciente. Quiere decir que la tasa a la que yo voy a ir sustituyendo la cantidad de X2 con respecto a la cantidad de X1 va a ir siendo cada vez menor a lo largo de la curva. Y esto tiene que ver con el cociente de las utilidades marginales. Cuando yo tengo muy poco, cuando yo tengo mucho de X1, de X2 y muy poco de X1 y aumento el consumo de X1, claramente voy a obtener una utilidad marginal de X1 bastante grande. Y lo que voy a hacer es reducir la utilidad marginal de X2, porque si yo consumo menos de X2, estoy operando a la inversa de la ley de la utilidad marginal, ¿no? Claramente mi utilidad marginal de X2 se va a reducir. ¿Sí? Porque estoy reduciendo la cantidad de ese bien que yo consumo. Por lo tanto, esta va a ser positiva y esta va a empezar a crecer y esta va a empezar a decrecer. ¿Sí? Entonces, pero a medida que yo me voy moviendo a lo largo de la curva, ¿qué va a pasar?
este valor de la utilidad marginal de X1 se va a volver más chica. ¿Por qué? Por la ley de la relación marginal de sustitución decreciente. Voy a ir aumentando el consumo de X1, voy a ir llegando a mi nivel de saciedad, por lo tanto, a medida que aumente más el consumo de X1, menos utilidad me va a dar ese. Pero, ¿qué va a pasar con X2? Yo voy a estar restringiendo mi utilidad de X2. Por lo tanto, la utilidad marginal de X2 que se iba reduciendo, se va reduciendo en menor medida, ¿no? Se va aumentando, o sea, esto va a ir reduciéndose y esto va a ir aumentando, ¿sí? Porque va operando en la forma inversa. Entonces, decimos que como la utilidad marginal de X1 va aumentando, va reduciendo a medida que yo me alejo, me voy hacia abajo de la curva de indiferencia, porque voy llegando a mi nivel de saciedad, y la utilidad marginal de X2 va aumentando a medida que yo me alejo, me voy moviendo hacia abajo en la curva de utilidad marginal, porque en realidad me voy alejando de su nivel de satisfacción, la relación marginal de sustitución es decreciente a lo largo de la curva. ¿Sí? Con esto termina la parte de utilidades marginales. Lo que vamos a hacer en la clase es repasar todas estas teorías. Ustedes revisen bien cada uno de estos puntos, vean el video, lean los textos y anoten las dudas, y nosotros en la clase del lunes lo que vamos a hacer es revisar primero revisar todas las dudas teóricas que aparezcan, y a partir de los ejercicios bajar un poco todo esto que es teórico y conceptual, para que terminen de quedar más claro los conceptos, ¿sí? Siempre lo que tiene microeconomía y cómo nos vamos a manejar con microeconomía para hacer estas clases teóricas, que son como mucho más abstractas, pero que son necesarias entenderlos, y tratar de bajarlo a tierra con la matemática, ¿sí? No es matemática, economía, pero sí nos ayuda a terminar de cerrar conceptos, ¿sí? Tienen que leer la parte teórica para poder tener argumentos para explicar los ejercicios, ¿sí? Bueno, cualquier duda, recuerden que nos pueden escribir a través del mail en cualquier momento del día y en cualquier momento de la semana. Los profes les vamos a responder cuando podamos. Y si están viendo esto el miércoles, pueden también ir consultando dudas en el WhatsApp en el horario estipulado, ¿sí? O si no, anotan todas las dudas y al principio de la clase del lunes las revisamos, ¿sí? Bueno, mucha suerte y estamos en contacto.